Y transparencia es uno de los temas del que más se habla, pero a la vez se desconoce su importancia tanto para los gobernantes como para los ciudadanos. Y se dice de una ciudad transparente, de la transparencia, del respeto a los datos personales. Y hoy le agradecemos que esté con nosotros en La Ciudad y el Mundo Julio César Bonilla, comisionado presidente del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, aquí de la Ciudad de México. Muy buenos días. Ivana Carla, muy buenos días. Un saludo a todo el auditorio. Alejandro, muy buenos días. Muchas gracias por estar con nosotros aquí en el canal del Congreso. Muchísimas Cuéntenos, gracias. ¿realmente qué debemos de entender por una ciudad más transparente? Una ciudad más transparente es una ciudad más participativa, una ciudad en donde los recursos públicos justos y transparentes se hagan más visibles, transitar de las famosas cajas negras a las famosas cajas de cristal, en donde los ciudadanos estén enterados en qué se invierten sus recursos, cómo está organizado el gobierno, cómo funciona, para qué sirve, cuáles son los límites y alcances de su funcionamiento, etcétera. También sirve para proteger, como bien señalaron en la introducción, los derechos fundamentales de base constitucional relacionados con la transparencia y, por supuesto, un elemento central, el combate a la corrupción. Claro, ¿qué ocasionó llegar a este extremo en el mundo de la política en México? Pues una serie de movimientos internacionales, ciudadanos, por supuesto, que vieron involucrados sus propios intereses, exigiéndole a los gobiernos y a los estados una rendición de cuentas más proactiva. En nuestra región y en nuestro continente, como ustedes saben, desafortunadamente el flagelo de la corrupción ha sido un flagelo que ha invadido a la esfera pública. Y en ese sentido, la transparencia, la rendición de cuentas, el acceso a la información pública y la protección de datos personales son herramientas eficaces y viables en el combate a la corrupción. En ese sentido, este movimiento social que se originó hace más de 2 décadas, hoy está teniendo una penetración muy importante en la renovación y en la revalorización de las instituciones de cualquier estado que se digne de ser democrático. Claro. Maestro, ¿qué debemos de entender por la transversalidad de la transparencia, acceso a la información pública y la protección de datos personales? Excelente pregunta, estimada Carla. La transversalidad tiene que ver con eso, con un eje que atraviese a todas las instituciones públicas, pero también a todas aquellas que no necesariamente son gubernamentales. La transparencia hoy en día tiene la posibilidad de acceder a la información pública gubernamental del Ejecutivo, del Legislativo y del Judicial, pero también de los órganos constitucionalmente autónomos, de los sindicatos, de los partidos políticos, de los fideicomisos. Es decir, cualquier ente de interés público que utilice recursos en efecto públicos tiene que ser transparentada esa visión interna hacia el exterior con la ciudadanía. Maestro, ¿y cualquier ciudadano puede pedir información pública, aún así sea con sobrenombres o cualquier otra cosa? Es un derecho fundamental de los ciudadanos del país, del mundo, yo diría, y de la capital, exigir rendición de cuentas y solicitar vía solicitudes de acceso a la información pública, información a cualquiera de los 143 sujetos obligados en la capital del país, incluso de manera anónima. Claro, ¿cuáles son las limitantes de la transparencia? Pues digamos que la afectación a terceros, el propio artículo 6 constitucional establece, y la doctrina en materia de derechos humanos y derechos fundamentales, establece que los derechos humanos no son derechos absolutos y que cada uno tiene un umbral que limita a otro. Esto significa que en tanto no se vulnere la paz pública, la seguridad pública, la integridad de una persona tercera, etcétera, este es el límite que tiene cualquier derecho fundamental en México. En materia de transparencia, digamos que estos límites, por interpretación jurisdiccional, se han ampliado y en este caso los entes públicos hoy tienen un umbral de protección menor en función del cargo o la responsabilidad que justamente públicamente tienen frente a la ciudadanía. Claro. Maestro, ¿la transparencia se da por voluntad política o porque es un derecho de todos ciudadanos saber en qué se gastan los recursos presupuestales que ejercen las autoridades? Otra pregunta muy interesante. A mí me parece que hoy, en pleno siglo XXI, rompimos este paradigma del secretismo, rompimos el paradigma de las cajas negras y en pleno siglo XXI nadie puede escapar a la transparencia. Eso significa que sí, que en efecto
hay dos obligaciones. Bueno, hay una obligación de corte constitucional, legal y reglamentario para cumplir con las obligaciones en materia de transparencia, pero también atraviesa un eje muy importante que es el de la voluntad política. Aquí se cumple la transparencia en nuestro país, en la capital, en dos vías: por compromiso constitucional legal, y por convicción política y por convicción democrática. Maestro, o sea que si no hay transparencia, ¿no hay democracia? Es correcto. A mí me parece que la transparencia es uno de los activos más importantes de cualquier democracia moderna hoy en el mundo. Si no existe transparencia, hoy difícilmente estaríamos hablando de estados democráticos consolidados, con instrumentos eficaces de combate a la opacidad y a la corrupción y con menos participación ciudadana. Sin duda, la transparencia ayuda mucho a la toma de decisiones públicas, al involucramiento social en la actividad gubernamental y, por supuesto, en la toma de decisiones de la sociedad de cualquier país. ¿Cómo se debe de ganar la confianza pública, maestro? Legitimidad democrática es un tema central. Eso atraviesa por tres grandes temas. Uno de ellos tiene que ver con la proximidad de los gobiernos y los entes públicos. El otro tiene que ver con el nivel de argumentación, el nivel de desarrollo teórico y jurídico que se tiene al respecto en la toma de las decisiones. Y, por supuesto, en cómo se llega y cómo se ocupa esos cargos públicos. Quiere decir que la decisión de un mandato constitucional que tiende a convertirse en democrático tiene que cumplir con estos tres grandes ejes. Maestro Julio César Bonilla, ¿algo más que quiera agregar? Pues agradecerles mucho el espacio, hacer una invitación a la ciudadanía de la capital del país a que se involucren cada vez más en los temas de transparencia, en los temas de rendición de cuentas, en los temas de acceso a la información pública, en los temas de protección de datos personales, que somos un órgano garante, constitucionalmente autónomo, que estamos para servirle a la gente, que estamos aquí para facilitar el tránsito o la relación entre el gobierno y la ciudadanía y para mejorar, por supuesto, la calidad democrática de la capital del país. Maestro Julio César Bonilla, comisionado presidente del InfoDF, muchísimas gracias por conversar con nosotros esta mañana aquí en el canal del Congreso. Estimada Carla, Alejandro, muchísimas gracias, un abrazo fuerte.